Bienvenidos todos. Abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Dice este texto: el fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué es el fruto del justo? Árbol de vida. Y el que gana almas es ¿qué? Es sabio. Y el que gana almas es sabio. Hemos estado compartiendo acerca de la importancia de compartir el evangelio, de dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Hoy, esta mañana, quisiera compartir con usted acerca de cómo ganar almas. ¿Qué dicen las Escrituras para cómo podemos a otras personas hacerles llegar el evangelio y cómo esas almas pueden venir a los pies del Señor? Cómo el Señor obra a través de sus diferentes miembros de su cuerpo para que el evangelio pueda llegar a esas personas. Tú y yo fuimos llamados para eso. Tú no fuiste salvo solamente para que tengas la vida eterna. Tú fuiste salvo para tener la vida eterna y para que también puedas dar de gracia esa vida eterna a otros. Y esa vida eterna es Cristo Jesús. Amén. El día viernes pasado comenzamos a hablar y hablamos acerca de por qué es importante ganar almas. Y este pasaje que leímos, Proverbios capítulo 11, verso 30, dice que el fruto del justo es árbol de vida. La vida de un hombre o de una mujer es el resultado de esa vida justa. Y esa persona que por la gracia del Señor ha sido regenerado, comienza a experimentar la vida del Señor, esa persona viene a ser de bendición para otras personas. Viene a ser una persona que comparte lo que de gracia ha recibido, lo da de gracia. Y luego dice, y el que gana almas es sabio. Y hay dos tipos de sabiduría. Una es la sabiduría que todo hombre tiene, la que todos nosotros nos preocupamos por hacer cosas, por tener cosas. ¿Ve? Esa sabiduría es una sabiduría que va en contra muchas de las veces de la voluntad de Dios. Santiago la describe como la sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque se rebela contra la voluntad de Dios. Pero aquella persona que comienza a experimentar la vida, la gracia bendita de Dios en su corazón, esa persona comienza a aplicar otra sabiduría, una sabiduría que no tenía, la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que proviene a través de la vida de Cristo. Y cuando esta sabiduría de la vida de Cristo comienza a obrar en el corazón, entonces comenzamos a tomar decisiones sabias. ¿Ve? Decisiones que tienen que ver con la palabra, con la voluntad de Dios. Y una de esas es que la voluntad de Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú y yo somos responsables de eso. ¿Somos responsables de qué? De predicarles el evangelio a otras personas. El viernes pasado estuvimos hablando acerca de que aquellas personas que realmente comparten o ganan almas para otros, para el Señor, es porque entienden lo que el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús dijo en la carta, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Una persona que es sabia entiende el valor que las almas tienen. ¿Ve? Y el Señor Jesús aquí lo que está diciendo es que el valor que tiene una alma supera todo lo terrenal. A veces nosotros los padres no pensamos eso en nuestros hijos. ¿Ve? Nos enfocamos tanto en lograr nuestras metas, nuestros logros, que realmente nos interesamos poco por enseñar lo que tiene que ver con lo eterno a nuestros hijos. Pero creo que debe haber una reflexión esta mañana de darle valor a eso que el Señor le da valor. Por eso una persona que gana almas es una persona sabia.
entiende el valor que las almas tienen ante los ojos del Señor. Ganar almas también es de sabios porque la persona sabia siempre va a obedecer. ¿Va a qué? A obedecer. Proverbios 10, versículo 8 dice, el sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Vea, el sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Aquel que dice, sí, lo voy a hacer, pero no lo hace. ¿Ve? Dice que ese caerá. Pero aquella persona sabia es la que obedece. Y ya hemos estado viendo algunos textos de que la comisión de compartir el evangelio a otros no es responsabilidad, ¿verdad?, de otras personas, es de la iglesia. No es de otra religión, no, es de la iglesia. La iglesia tiene el evangelio para salvar. Porque el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y eso la iglesia lo tiene. La tercera cosa que una persona sabia gana almas es porque entiende que salvar a otra persona es salvarlo de la muerte a un pecador y hacerlo volver de esa condición en la que va rumbo a la perdición, rumbo a la condenación eterna. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso es que una persona que es sabia sabe que hay que compartirle el evangelio a la familia. Hay que compartirle el evangelio a los padres que no son conversos, a los hijos que no son conversos, a los hermanos que no son conversos, a los compañeros de trabajo que no son conversos. El sabio obedece al Señor. También hay otra razón más por qué el sabio gana almas. Ganar almas es porque todos aquellos que compartan y enseñen a otros la palabra del Señor para que vengan y conozcan a Cristo, dice que esas personas resplandecerán a perpetua eternidad. Mire lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, los sabios. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué hace una estrella? Una estrella brilla, ¿cierto? Ya sabemos que ese brillo no es propio, es por el sol. Así tú y yo, cuando enseñamos a otros, compartimos a otros, dice que esas personas, ¿verdad?, brillarán a perpetua eternidad. Si usted quiere conocer las verdaderas estrellas, no son las que están en Hollywood, son las que están compartiendo el evangelio. Esas, dice la palabra del Señor, que resplandecerán a perpetua eternidad. Dicho todo esto, que vimos el viernes así resumidamente, ahora la pregunta es ¿cómo ganar almas? Si ganar almas es de sabios, ya lo vio por la escritura. Ahora la pregunta es ¿cómo ganar almas? Lo primero que quisiera decirle, para que usted no se confunda, quiero enseñarle qué no es ganar almas. ¿Qué no es ganar almas? Ganar almas no es sacar almas de otra congregación para traérnoslas para acá. Porque estamos hablando de ganar almas. ¿Ve? No, y está bien que puedan venir. Pero nuestro objetivo como iglesia debe de ser ganar a aquellos que no conocen al Señor. Compartirle a esas personas. Eso es ganar. Cuando esa persona por la gracia del Señor te usó y produjo en sus corazones de ellos arrepentimiento y tú fuiste el instrumento de Dios para compartirles y esas personas rinden su corazón al Señor y comienzas a estar allí para darle seguimiento y que vayan creciendo, esa alma
Fue ganada, ¿por qué? Porque estaba primero perdida. Ahora, por la gracia del Señor, a través de ti, como un vaso, ¿verdad? Esa persona viene a ser salva. Eso es ganar almas. Si tú sacas una persona de otra congregación, la traes acá, tú no estás ganando. Tú estás restando allá y sumando acá. Y Dios no quiere eso. ¿Ve? Dios quiere que nosotros nos multipliquemos ganando a otros para Cristo. En el nombre del Señor. Así que ganar almas no es sacar de otras congregaciones a las personas. Están bien allí. Gloria a Dios. Ahora, si usted ve una persona que está caída, que está, bueno, está bien, vamos a ayudarle, vamos a compartirle, vamos a alentarlo. Ahora, lo segundo tampoco que no es ganar almas. Ganar almas no solamente consiste en aumentar, ¿verdad?, la asistencia. ¿Ve? Y que tengamos el salón lleno y hemos ganado almas. Nosotros podemos llenar el salón de muchas formas. ¿Ve? Hacemos una rifa, hermano, y va a venir un montón de gente. ¿Ve? Pero de eso no se trata. No se trata de solamente llenar un edificio, como muchos edificios los hay. Pero cuando usted viene a ver el fruto de esas almas, realmente pareciera que son inconversos. No, ganar almas es que esa persona realmente ha experimentado o experimenta la vida de Dios que transforma, porque el poder del evangelio es poder que transforma, es poder que cambia. Ganar almas tampoco no solamente consiste en emocionar a la gente. ¿Ve? Y puede uno predicar un mensaje y la gente es tocada quizá por alguna situación que está pasando y nos vayamos a confundir que porque lloró, ¿ve?, esa persona ha venido al Señor. No. Gloria a Dios si el Señor obró en su corazón, pero esa no es evidencia. Evidencia de que usted ha ganado un alma es que esa persona, ¿ve?, le compartiste el evangelio, pasaste tiempo enseñándole lo que el Señor dice. Y esa persona viene a Cristo y permanece en la fe. Eso es ganar un alma. Ahora, eso es muy importante que usted y yo lo entendamos. Ahora sí, ¿cómo ganar almas? Bueno, venga conmigo a Marcos, capítulo 1, versículo 17. Marcos 1, versículo 17. ¿Qué dice? Y les dijo Jesús. ¿Quién dijo esto? Jesús. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Y haré que seáis, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si queremos ser personas que realmente sean usados por el Señor para ganar a otros, tenemos que tomar este consejo del Señor. Es venir en pos de mí. Ahora, no podemos ser pescadores de almas si no le seguimos a Él. Él a hoy vive en nuestro corazón. Él dijo, yo y el Padre vendremos y haremos morada dentro de ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Él está en nosotros. Él habla al corazón. Él redarguye el corazón del sedentario, del que sabe que tenía que hablar y no lo hace. Entonces, una persona que realmente está siguiendo al Señor a hoy en este tiempo, es la persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Es la persona que está siendo impulsada por el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad?, a compartir, a dar de gracia lo que Él ha recibido, que es el Evangelio. Así que nosotros no podemos llevar a otros a Cristo si nosotros no hemos venido primero. Si nosotros realmente no conocemos al Señor, ¿cómo vas a dar lo que no tienes? Por eso es lo primero, es que nosotros podamos seguirle. Si nosotros mismos realmente le estamos siguiendo, la vida, el poder del Espíritu Santo del Señor siempre va a respaldar, porque Él es el testimonio vivo dentro de usted. Así que lo primero que debemos tener en cuenta es eso, un deseo por seguir al Señor, un deseo por obedecerle. Si usted lee el texto después, dice que ellos dejaron las redes. Ahora, estaba hablando de aquellas personas, ¿cierto? En su tiempo eso fue lo que los hizo ser pescadores de hombres.
Bueno, a nosotros también. Si nosotros aprendemos a obedecer al Señor, nos sometemos a su palabra, hacemos caso en el nombre del Señor, usted verá que también usted será un instrumento útil para Él. Porque si no hacemos eso, si solamente decimos que se comparte el evangelio, pero nosotros no lo hacemos, si nosotros no estamos siguiendo al Señor, somos como lo que Jesús dijo. Jesús dijo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el pozo? No se puede guiar si no está siendo guiado, ¿verdad?, por el Señor a otros. El Señor Jesús fue muy claro con la gente y con sus discípulos al enseñarles cómo ser pescadores de hombres. Mire, por ejemplo, este texto, Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, verso 34. A la gente y a sus discípulos. ¿A quién llamaba? A la gente. ¿Y a quién más? Que es un discípulo. Esos que el Señor había llamado y que les dijo, venid en pos de mí. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Un discípulo es una persona que ha estado siendo enseñada, que ha estado aprendiendo del maestro. Ese es un discípulo. Entonces le estaba hablando el Señor a la gente, pero también le estaba hablando a los discípulos. A esos que comisiona para que vayan y compartan el evangelio. ¿Qué les dice el Señor? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida, oiga esto, por causa de mí, número uno. Número dos, y del evangelio, ¿qué cosa? La salvará. Interesante lo que el Señor Jesús está diciendo. No podemos ganar almas si no estamos dispuestos a perder nuestra vida egoísta, a dejar la comodidad que por muchos años quizás has tenido. ¿Cuántos años llevamos o cuántos años llevas tú? ¿Verdad? Cada uno hágase la pregunta. ¿Cuántos años lleva usted en el evangelio? ¿A cuántas personas realmente ha compartido el evangelio? ¿Cuánto usted podría decir, pastor, esta alma el Señor me dio la gracia de poderle compartir el evangelio? Es muy posible, si no las hay, es muy posible que no has estado dispuesto a morir. Es muy posible que hay otras cosas mucho más importantes para ti que realmente obedecer al Señor. Es muy posible que no ha estado en tu corazón realmente el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero espero que el Espíritu Santo del Señor en esta mañana inquiete tu corazón y que tú y yo podamos entender que fuimos llamados para eso. Así que para ganar almas necesitamos aprender a morir a esa vida egoísta, acomodada que hemos tenido por muchos años. Por eso el Señor Jesús ahí está haciendo un llamado a ese sacrificio, porque es verdad, el que tú puedas morir a esos deseos, a esas metas propias, por dedicar tiempo a una persona, por quizás sentarla en tu casa, en un café y tomar un café con esa persona para compartir el evangelio, eso implica pérdida a veces de tu propia vida, de tu tiempo tan valioso. Pero eso vale la pena. Porque ganar almas es de sabios, ya lo vimos. Entonces, el llamado que el Señor nos hace es un llamado al sacrificio, motivado, amados hermanos, por el amor y la obediencia a Dios. Porque eso es lo que hace. Cuando el amor de Dios en nuestro corazón se va incrementando, se va aumentando, hay algo dentro de ti que no te deja quieto. Te sientes inquieto cuando no estás haciendo eso, porque Dios produce eso. Porque el deseo de su corazón es que no se pierdan las almas. Ahora, la causa, vea, la causa. Dice el permanecer en Él. El que no perdiera su vida por causa de mí y del evangelio, por causa de mí, permanecer siendo fieles, siendo fieles. Ahora, hermano, hay tantas cosas que nos pueden distraer. Cuando usted ve, por ejemplo, la parábola del sembrador, dice que una semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron y no dio fruto. Otra dice que cayó entre pedregales.
Por falta de profundidad en la tierra tampoco dio fruto. Otra cayó entre espinos. Y otra cayó en buena tierra y esa dio fruto cual a 30, 60 y a 100 por uno. Vea, 3 corazones realmente tuvieron la misma palabra, recibieron la misma palabra, pero esos 3 corazones fueron desviados sus corazones. ¿Por qué? Uno dice por el enemigo. Jesús explica la parábola y dice que por causa del enemigo, la persona que no entiende, ¿verdad?, la palabra del reino, viene el enemigo y la roba. Y es verdad, nosotros tenemos una lucha, no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Si hay algo que tú debes de saber, es que por supuesto que el diablo no quiere que tu familia conozca del Señor. Y tú y yo debemos de estar, por eso, conscientes, no solamente de compartir, ay, no quieren, no, permanece, comparte, con paciencia, que entiendan la palabra del Señor, porque esa es nuestra responsabilidad. La segunda, por causa de profundidad. ¿Ve? Dice que por las complicaciones, los problemas que vienen, porque a veces suceden. Y hay gente que cuando comienzan los problemas, ¿verdad?, los problemas con la mujer, con los hijos, con los compañeros de trabajo, se desalienta. Y ya no quiere buscar del Señor. Más, y con el que trabajaba era cristiano, hermano, o cristino. Se desalienta por completo. Hay otros, dice la palabra del Señor, que cayó entre espinos y que por causa de los afanes de este mundo, por causa del tener, del hacer, de lograr cosas, ¿ve?, dejamos las cosas del Señor como lo más importante. Y cuando usted viene a ver esas personas, ¿qué pasa? Bueno, se empiezan a enfriar. Y al rato andan haciendo lo que antes hacían. Ya el Señor nos los avisó. Ahora, que tú y yo seamos de esas personas que permanecen, de esas personas que dan fruto, que dan de gracia lo que de gracia han recibido, que el Espíritu Santo del Señor en tu corazón produzca el deseo de compartir a otros el Evangelio. Eso es por la causa del Evangelio. Esos que pierden sus vidas por esa causa, o sea, que te niegas, ¿verdad?, a tus propios intereses porque quieres hacer la voluntad del Señor, dice, ese la ganará. La vida del Señor gobernará tu corazón, gobernará tus pensamientos y te hará ver lo que realmente es importante ante los ojos del Señor. Ganar almas, amados hermanos, es la manifestación del mismo amor de Cristo en tu corazón. Usted no puede decir que tiene el amor de Cristo cuando ves a la persona que va rumbo al infierno. Usted no puede decir que tiene el amor del Señor. Nosotros necesitamos ser compungidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo que las almas se están perdiendo y no nos importa, eso quiere decir que el amor de Dios no está gobernando nuestro corazón. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14. Segunda carta a los Corintios 5, verso 14. Esto era lo que llevó a Pablo a predicar. Esto es lo que Pablo a veces decía, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Porque dentro de Pablo había ese amor de Cristo en su corazón que lo empujaba a hacerlo. Segunda carta a los Corintios 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién fue ese uno que murió por todos? Cristo. Dice, y luego todos murieron. Se supone que nosotros. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vean, eso hace el amor de Dios. Dejamos de vivir realmente para nosotros, porque hay una naturaleza egoísta que se ha rebelado contra la voluntad del Señor. Eso sucedió desde Adán. Cuando el pecado entró, traspasó a todos los hombres. Todos fuimos contaminados con eso. Pero gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por el Espíritu Santo del Señor,
que cuando comienza a tomar tu corazón y comienzas a obedecer su palabra, a someterte, tu alma comienza a ser cambiada, tu prioridad comienza a cambiar. ¿Entiendes lo que quiere decir buscar el reino y su justicia primero? No de palabras, no, de hecho. Y te das cuenta que después el Señor añade, pero esas son añadiduras, tú y yo no las podemos llevar. ¿Ve? Entonces le comienzas a dar importancia a lo que es importante. Por eso es que el amor del Señor, cuando gobierna el corazón, vamos a ser empujados, no nos va a costar, hermano. No nos va a costar compartir la palabra gloriosa del Señor. ¿Por qué? Porque realmente el amor produce eso. Produce amar a Dios y servir a las personas, amar a las personas. Eso lo produce el Señor en el corazón. Eso es lo que sucedía en Pablo. Y eso debe suceder también en todo creyente. Ahora, para ganar almas debemos de salir a enseñar la verdad de Dios a otros. O sea, necesitamos salir, necesita usted compartir. Dios le ha dado un trabajo. Dios le ha dado personas, ¿verdad? Con quien usted se relacione. No necesariamente usted tiene que salir a las naciones. Gloria a Dios, tiene un llamado a las naciones. Pero allí donde estás, tú puedes ser luz. Tú eres luz. Tú deberías de ser luz. Mire lo que dice Mateo capítulo 28. Jesús lo dejó muy claro. A estos que había llamado para que fueran discípulos y después que los capacitó, dice la palabra que ahora los envió. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, dice id. Vea, es una orden. No es un si quieren, si pueden, vayan. No. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya hemos hablado eso. ¿Verdad? Que usted puede meter a la gente en agua, pero realmente no sucede nada. No son transformados si los metes en agua. Ahí no está hablando de agua. Ahí está hablando del poder. ¿Verdad? Dice que sean sumergidos en el nombre, en la identidad, en el carácter, en el poder, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando usted comienza a enseñar a esa gente de eso, esas personas van a ser firmes. Pero si tú no enseñas eso a las personas, tú los puedes meter en agua, enseñarles un montón de ritos y nada va a pasar en sus vidas. Siempre van a ser iguales. ¿Por qué? Porque todas las cosas externas no tienen el poder para cambiar. Lo que tiene poder para cambiar es el Evangelio, es Cristo, es el poder de Dios dentro del corazón. Y luego el verso 20 dice, ¿cómo? Enseñándoles, dice que guarden ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿De qué? Del mundo. Oiga, ahora hay algo interesante que nosotros debemos de seguir la secuencia si queremos ser ganadores de almas. Primero es venir a Él. Segundo es estar dispuesto a morir. A esa voluntad rebelde que se ha rebelado siempre contra Dios. Y tomar la cruz. Aprender a morir todos los días. ¿Ve? Que seamos empujados por ese amor del Señor en nuestro corazón. Necesitamos salir. Porque esa es la orden del Señor. Para ganar almas hay que salir a compartir a otros, a compartirles a otras personas, ¿ve? Del Evangelio. Miren lo que dijo Marcos, porque Jesús dice estas cosas que debemos de poner mucha atención. Jesús dice que vayan enseñándoles que guarden todas las cosas. Sería muy interesante, pastor, ¿ve? A través de la Escritura ver cuáles son todas esas cosas. Pero le voy a enseñar solamente de dos cosas esta mañana. Venga conmigo a Marcos capítulo 1, verso 14. Una de las cosas que Jesús les enseñó a esos pescadores de almas fueron estas. Miren lo que dice el Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Recuerde que el hombre perdió el reino, perdió la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios. Bueno, Cristo es el que restaura el poder, la autoridad que el hombre perdió. Ahora mire lo que sigue diciendo, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo?
Bueno, había una promesa desde el Antiguo Testamento de que de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza a Satanás. Y ese tiempo, llegó un tiempo donde dice la palabra del Señor que Jesús nació, tal y como las Escrituras decían. ¿Ve? Y ahora está viviendo una vida santa y justa. Está predicando el Evangelio, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Vea, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo se ganan almas? Bueno, estas dos verdades son muy importantes. Número uno es llamar a las personas al arrepentimiento. Y número dos es que crean en el Evangelio. Esas son responsabilidades que tú y yo, si queremos ganar almas, debemos de conocerlas. Usted no vaya prometiendo muchas cosas, no, usted vaya a lo que el Señor realmente nos manda a hacer. A las personas que no conocen del Señor, es necesario enseñarles estas cosas. Ahora, hay que enseñarles ¿qué? A las personas, bueno, la realidad de su pecado. Nunca puede haber una buena noticia si primero no sabe la mala noticia. ¿Cierto? Hay un hermano que ilustra esto, dice que ninguna persona podía valorar un medicamento si primero no le diagnostican la enfermedad. ¿Cierto? Imagínese una persona que tiene cáncer y está en su piscina y usted llega a su piscina y le dice, oiga, hermano, usted tiene cáncer. ¿Qué cree que le va a decir? Es imposible que se enoje, ¿verdad? Lo reprenda a usted. Pero si usted lleva a un doctor con una bata, ¿verdad?, que se especializa en cáncer y el hombre le empieza a decir, el doctor le empieza a decir la razón por qué creemos que tiene cáncer, le empieza a mostrar, ¿verdad?, los diagnósticos, la piel que tiene, le empieza a mostrar todas las cosas que él está viendo, que es una enfermedad que está apuntando al cáncer. Entonces, cuando esa persona le diga, ¿sabes qué? Pero hay una buena noticia. Hay una forma de cómo ser sano del cáncer. Le puedo asegurar que esa persona va a poner atención. ¿Por qué razón? Va a poder recibir la buena noticia porque se le enseñó su condición, primero en la que se encontraba. Bueno, así es con el pecador. Si nosotros no aprendemos a enseñarle la condición del pecado en la que vive el hombre, porque el hombre no cree que es pecador. O hay algunos que creen que sí, pero no tanto como otros, ¿verdad? ¿Le pasaba eso a usted y a mí? Bueno, entonces mire, este pasaje es muy bueno. Si vas a compartir el Evangelio, tienes que primero mostrarle la condición de esa persona. ¿Ve? Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Ojalá y los pudiese apuntar. Si usted dice, no sé cómo, bueno, ahí están los textos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué la gente se debe de arrepentir? Porque nosotros debemos de saber que el hombre fue creado por Dios, por un Dios santo, justo. Y que ese hombre que fue creado por ese Dios santo y justo se rebeló contra él. No hizo la voluntad de Dios, sino que hizo su propia voluntad. Y dice la palabra del Señor que a raíz de eso el pecado entró, traspasó a todos los hombres, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma de cómo ese hombre pueda volver a Dios, porque es pecador. Dios es un Dios santo, justo, que no puede habitar con el pecado. El pecado hizo división entre Dios y los hombres, dice la palabra del Señor. Y Pablo aquí dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Ni siquiera uno. Entonces, deje que esa persona, cuando usted le está, muéstrele con la escritura. Hermano, para ganar a otros toma tiempo. ¿Ve? Requiere de tiempo.
Pero esa persona tiene que tener convicción de que es pecador. Por eso es que se ha devaluado tanto el evangelio, porque a la gente se le invita solamente a hacer una oración, a recibir a Cristo, y esa persona se le afirma: usted de aquí en adelante es salvo, y no importa cómo viva. Pero nunca le predicamos, ¿verdad?, su condición pecadora. Nunca esa persona se arrepintió. Por eso es que después tenemos que andarlo siguiendo. ¿Por qué? Porque no hubo una conversión genuina que está respaldada en las Escrituras. Vea lo que sigue diciendo: todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ve, mire Romanos 3:23. Pídale que lea estos textos, la persona. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿de qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay forma de cómo el hombre pueda salvarse. No hay. El hombre quedó bajo condenación eterna por causa del pecado. Hay muchos que no consideran que son pecadores. Por eso es importante enseñar las Escrituras. En el tiempo del Señor Jesús sucedió lo mismo. Había algunos que se sentían como que no eran tan pecadores como otros. Y Jesús tuvo que confrontarlos. Mire, por ejemplo, este ejemplo. Lucas capítulo 13, versículo 1. Lucas 13, verso 1. En ese mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato, ¿verdad?, un hombre que estaba en autoridad romano, había matado a galileos, a personas. Y le empiezan a contar al Señor. Porque en la mentalidad judía había de que si una desgracia o pasaba algo a las personas, era porque Dios los estaba castigando. Era porque estaban recibiendo juicio de parte de Dios. Y mire lo que les contesta Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Mira lo que Jesús les dijo: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vea, a esos que creían que no eran tan pecadores, porque muchas de las veces, hasta los hijos de uno sienten que no son tan malos. No, muéstrenles que sí. Mire el versículo que sigue, verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora va con ellos. Mire, el Señor les dijo: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba llamándolos al arrepentimiento. Estaba diciéndoles: todos los hombres son pecadores. Y si no se arrepienten, si no vuelven, si no cambian su manera de cómo están viviendo y se vuelven al Señor, si no hay un vuelco del corazón, si no dejas de vivir esa vida pecaminosa y te vuelves al Señor, no hay esperanza. El arrepentimiento es necesario. Hay que volver nuestro corazón. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Ve? Eso es lo que hace el Señor. Ahora, ¿qué hace? Bueno, presenta. Les muestra que son pecadores. Y tú y yo debemos pasar tiempo con las personas mostrándoles el por qué. La buena noticia es una bendición. Pero tienes que mostrarle primero. Mire lo que dice la Escritura. Por eso es que la palabra del Señor dice que la ley convierte el alma. La ley no salva el alma, pero sí tiene el poder a través del Espíritu Santo, que cuando tú la comienzas a mostrar a las personas, se comienzan a dar cuenta de su condición pecaminosa en la que viven. La ley no fue dada para salvar, es cierto, porque nadie pudo cumplir la ley. La ley tenía ciertas funciones de parte de Dios para con el hombre. Mire, por ejemplo, Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, verso 20.
Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Entonces, a esa persona que no se siente tan pecadora es necesario enseñarle la ley para que se dé cuenta que es verdad que es pecador. Miren lo que dice Romanos 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino ¿por qué? Por la ley. Oiga, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley te enseña el pecado. Y nosotros necesitamos enseñarle. Si vamos a ganar almas, ¿ve? Vamos a hablarles acerca del evangelio, tenemos que primero enseñarles su condición. Y hermanos, hay una forma tan sencilla. Con los 10 mandamientos comience. Porque es verdad, la gente se cree que no es tan pecadora. Y usted dígale, oiga, podemos ver si es cierto lo que tú dices. Comience con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás ningún otro Dios, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, Dios tiene que ser tu prioridad en todo. No puedes poner tu confianza en los ídolos, no puedes poner tu confianza en las cosas materiales, visibles, sino solamente en el Señor, ¿cierto? Y comience, uno por uno. Tome tiempo. La Biblia dice que si un mandamiento, uno, y los otros 9 los cumplieses, pero uno lo quebraras, es como si hubieras quebrado toda la ley. De hecho, no hay ningún hombre que pudo cumplir la ley, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él puede salvar. ¿Ve? ¿Hay alguien de ustedes que no ha mentido? ¿Alguna vez que dijo, sabe que yo no he mentido? Bueno, la Biblia dice que los mentirosos no entran. ¿Hay alguien en su corazón que alguna vez haya deseado la casa, el carro de otro? Bueno, la Biblia dice que eso es pecado. Entonces, cuando uno empieza a ver, uno empieza a darse cuenta que realmente es pecador. El más tiempo que pases con esa persona compartiéndole de su condición pecaminosa, ¿ve? Es la manera de cómo el Espíritu Santo obra en su corazón, realmente generando conciencia de que él necesita, ¿ve? Un Salvador. Si no, de lo contrario, nunca va a pensar que es tan pecador, que no lo necesita. Entonces, la palabra del Señor es muy importante, la Escritura es muy importante. Mira lo que dice Pablo aquí en Gálatas capítulo 3, verso 24. Entonces, si queremos ganar almas, tenemos que salir. ¿Ve? Y tenemos que aprender a llamar a las personas al arrepentimiento. ¿Cómo? Mostrándoles su condición. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro. ¿Ve? Es lo que está diciendo Pablo. La ley guía al hombre hacia Cristo. Le muestra al hombre que hay un Salvador y que ese es Cristo. Por eso Pablo aquí dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, fuésemos perdonados por la fe en Cristo. ¿Entiende? Entonces, para eso sirve la ley. La ley sirve para mostrarle a la persona y para que realmente podamos decirle, ¿sabes qué? Por esta razón, porque Dios es un Dios justo, santo, tú y yo no podríamos estar con Él. Tú y yo no podríamos regresar a donde está Él. Sino todo lo contrario. La Biblia dice que una horrenda expectación de juicio y de hervor espera para el pecador. Ahora, ¿usted cree que eso no es demasiado peligroso? Esta es la buena noticia. La buena noticia es que Dios, por su gracia y su misericordia, sabiendo que ninguno realmente de los hombres podía salvarse a sí mismo, Dios, que es rico en misericordia, dio a su Hijo. Y su Hijo vivió una vida santa, sin pecado. Fue a la cruz,
murió por nuestros pecados. Miren lo que dice la Escritura. Venga conmigo a capítulo 3, versículo 23. Entonces, cuando estás mostrándoles la condición pecaminosa, es necesario también que tú les enseñes que la paga del pecado es la muerte eterna. Mira lo que dice este texto. Romanos 3, 23. Porque la paga del pecado, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. O sea, si vivimos así y esa persona no se arrepiente, enséñele que la paga del pecado es muerte eterna, separación eterna, ¿verdad? Pero la dádiva, el regalo que Dios dio, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Ve? Ahora comienza a compartirles el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de que es verdad. Estábamos separados de Dios. Éramos enemigos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque nos amó, dio a su Hijo. Y ahora mire lo que dice la palabra del Señor, porque es importante que usted le enseñe a la persona que Dios no quiere la muerte del pecador. Él no quiere, Él quiere que vivan. Volveos a mí. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Por eso dio a su Hijo. Porque Él quiere que los hombres sean salvos. Entonces, llámelos a que se arrepientan. Llámelos a que vuelvan su corazón, que sea el Espíritu de Dios. El Señor pondrá, porque Dios ya está trabajando en los corazones de las personas. El Espíritu de Dios está haciendo una obra interna. Nosotros compartimos como parlantes el Evangelio, pero Dios ya está obrando. A Él le plació hacernos parte de este glorioso Evangelio. La manera, la forma de cómo Dios salva a las personas. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Esa es responsabilidad de nosotros. Y muéstreles el amor del Señor. Muéstreles que la buena noticia es que su amor de Dios, aunque Dios es justo, santo, y la única manera de cómo ese Dios justo y santo podía ser satisfacida su justicia es que su Hijo fuese a la cruz. Y Él se despojó y fue a la cruz. Y allí el Padre descargó toda su ira por el pecado del hombre. El justo por los injustos. Ese es el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios no lo entendemos en su totalidad, hermano. Pero mira lo que dice Romanos aquí. Romanos 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Por eso es que cuando el hombre cree en Jesucristo, pone su confianza en ese sacrificio que Cristo hizo, ¿ve? Lo recibe como su Señor, ¿verdad? Esa persona pone su confianza plena en Cristo. La Escritura dice que sus pecados le son perdonados. Y el verso 10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Vea, el sacrificio de Cristo fue glorioso. Era necesario que hubiese derramamiento de sangre para perdón de pecados, pero su vida ahora, por eso la resurrección es importante, su vida hoy es la que nos transforma adentro. Eso que no podemos hacer, hermano, eso solamente Dios en nosotros lo puede hacer. Cuando usted está haciendo eso, usted está compartiéndole la buena noticia, hablándole acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ve? Usted está predicando el Evangelio.
Usted está mostrando con las Escrituras lo que el Señor nos mandó a hacer. La palabra del Señor dice, Juan capítulo 1, versículo 11, mire. Por eso invíteles a que pongan su confianza en el Señor, a que crean en Jesucristo. ¿Ve? No les diga que haga una oración pronta. No. Deje que el Espíritu del Señor convenza el corazón. Deja que el Espíritu Santo, no creas que tú puedes más convencer a las personas. No, el que convierte el corazón es Dios. A quien debe de pedirle perdón es a Dios. A ver, ¿quién quiere pedirle perdón al Señor? Y el pobre hombre, hermano, ni quiere levantarse, pues ni arrepentido está. Y el otro lo está empujando que vaya y que pase. No hay conversión. Cuando hay una conversión genuina, el hombre deja de pecar. Se siente mal por su pecado. Aborrece lo que antes hacía. Eso es porque el Señor está trabajando en su corazón. Esa es la obra de Dios dentro de ellos. Entonces, invíteles a que pongan su confianza en ese sacrificio que Cristo hizo. Que pongan su confianza en ese que murió, pero que también resucitó. Y que a hoy, puede vivir en sus corazones. Que a hoy quiere guiar también sus vidas como lo está haciendo con la tuya. Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, vean lo interesante esto, porque hay dos palabras que regularmente se han mal usado. La primera dice, mas a todos los que le recibieron. Esa palabra recibieron en el griego es lambano, viene de la raíz lambano. Y esa palabra lambano, recibir, quiere decir recibir, tomar, acoger algo que se ofrece. ¿Ve? Apropiarse de algo. O sea, recibir a Cristo realmente es apropiarse de Él. Es darle espacio en tu corazón, en tu alma, que sea Él el que gobierne tu corazón. Eso es recibir a Cristo. Y luego dice, y a los que creen. Esa palabra también es interesante. Pisteu. Y eso significa confiar, tener fe, depositar la confianza plena y totalmente en Él. Cuando una persona cree en lo que Cristo Jesús hizo a su favor, que murió por sus pecados, que a través de su sangre son perdonados sus pecados, ¿ve? Y que a través de su vida es transformado, la única forma es Cristo. Y esa persona cree, pone su confianza en eso. La Escritura dice que Dios le da poder, potestad, de ser hecho hijo de Dios. Ahí no dice que pase al frente, no. Ahí dice que Dios, cuando esa persona realmente, ¿verdad?, recibe al Señor, le da espacio al Señor en su corazón, quiere que el Señor le gobierne, que le perdone sus pecados, esa persona dice que le da poder de ser hecho hijo de Dios. Esa es una obra que tú y yo no podemos hacer. Esa es una obra que se llama la obra de la regeneración. Esa es la obra de Dios adentro del corazón, que todo pecador necesita experimentar para poderse realmente volver y para poder cambiar su manera de vivir, porque de lo contrario es imposible. Es imposible. Entonces, cuando realmente esa persona ha vuelto su corazón, usted va a comenzar a ver la obra de Dios. Usted va a comenzar como esa persona comienza a tener las inclinaciones al Señor con todo su corazón. Ahora sí podemos decir esto. Juan capítulo 3, versículo 36, termino. Dice, el que cree en el Hijo, el que cree, el que pone su confianza, su dependencia, el que cree en el Hijo, ¿tiene qué cosa? Vida eterna. No va a tener, tiene vida eterna. Y esta vida eterna
¿Está en dónde? En su Hijo. Juan 3, versículo 36 primero. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Si rechaza el Evangelio, si no quiere nada con el Evangelio, bueno, esperemos que en un momento el Señor toque su corazón. Pero el que rechaza el Evangelio no te está rechazando a ti. No te tienes que sentir mal si esa persona no quiere nada saber del Señor. No. Tú le predicaste el Evangelio. Tú hiciste las cosas como el Señor te mandó a hacerlas. Vea, dice, pero el que rehúsa creer en el Evangelio no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces es el Espíritu del Señor el que va a trabajar en el corazón, no tú. Tú ya hiciste tu parte. Predicar el Evangelio, llamar a las personas al arrepentimiento, ¿ve? Que crean en Jesucristo. Mostraste el Evangelio, la buena noticia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 dice, este es el testimonio. Primera de Juan 5:11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna para usted y para mí, los que hemos creído en Cristo. Los que hemos recibido al Señor, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y hemos pasado por muchas cosas y ahí hemos permanecido. Es por eso. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. La vida eterna. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a seguir viviendo. Tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros la iglesia, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la esperanza de todo aquel que pone su confianza en Jesucristo, de todo aquel que cree, de toda aquella persona que volvió su corazón al Señor en el nombre de Jesús. ¿Cómo ganar almas? ¿Ve? Usted no lo puede hacer, lo hace el Señor, pero usted es un instrumento para Dios y es de sabios hacerlo en el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor, por el precioso Evangelio, el único, Señor, que puede salvar a los hombres. La única esperanza que nuestra familia tiene, Señor, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Señor, el único que puede salvar. Solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Señor, ayúdanos a predicar con denuedo el Evangelio. A que lo hagamos, Señor, que sea una de las prioridades en nuestra vida en este tiempo. Que demos, Señor, el Evangelio con denuedo. Yo te ruego por la unción gloriosa de tu Espíritu Santo que sea empujándonos, Señor. Que sea ese amor tuyo, Señor, apretándonos, haciéndonos conscientes, Señor, que no podemos decir que te amamos a ti cuando al hombre que estamos viendo que se está perdiendo no lo amamos. Señor, tu palabra dice que si te amamos a ti, amemos al prójimo. Y qué mejor manera de mostrarle, Señor, que le amamos es presentándole el Evangelio. Yo te ruego, Señor, en esta preciosa mañana despierta a tu iglesia. Que tu iglesia en este tiempo se levante, Señor, con esa pasión de predicar tu Evangelio en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, Señor, que sin duda seguirá obrando en nuestros corazones en este tiempo. También te damos gracias por nuestras ofrendas, Señor. Por eso que pones en el corazón de cada uno de nosotros para honrarte.
Señor, de eso que recibimos de tus manos te damos y lo hacemos con gozo y con alegría de corazón. En el nombre de Jesús recibe nuestras ofrendas, Señor. Amén y amén. Puede pasar, salude a su hermano, dele su abrazo, su beso en el nombre del Señor. Bendecidos, queridos.